Un P-51 Mustang atraviesa el cielo a toda velocidad, pasa junto a un Focke-Wulf boca abajo y pierde energía de una forma que rompe todas las reglas escritas en cualquier manual de combate. El piloto alemán espera que el estadounidense enderece el avión y huya. Así es como se supone que debe ocurrir. Pero no sucede así. El Mustang continúa girando, trazando la parte inferior de una curva que no debería ser posible. Las matemáticas no cuadran. Y cuando el piloto alemán comprende lo que está viendo, su punto ya está cayendo. Esa maniobra aún no tiene nombre. En menos de 2 años se enseñará a jóvenes pilotos de caza en todo el mundo, desde aeródromos en Nevada hasta bases repartidas por Inglaterra. Es la primavera de 1943. La guerra aérea sobre Europa se ha convertido en una ecuación fría y despiadada de altitud, velocidad y munición. Las formaciones de bombarderos estadounidenses pierden aviones casi a diario. Los interceptores alemanes aprovechan tácticas de escolta previsibles. Los números son simples y son brutales. Misiones de 8 horas, cañones de 30 milímetros, jóvenes congelándose a 7.000 metros de altura. La doctrina de caza es estricta e implacable. La velocidad equivale a supervivencia. Nunca desperdicies energía en un giro cerrado. Nunca vueles invertido por debajo de los 3.000 metros. Nunca intercambies altitud por un mejor ángulo. Esas reglas existen por una razón. Fueron escritas con sangre, aprendidas por pilotos que intentaron algo nuevo y nunca regresaron. Los manuales de entrenamiento predican disciplina y consistencia. Pero la consistencia crea previsibilidad. Y la previsibilidad, en la guerra, suele significar la muerte. Aún así, la doctrina se mantiene porque funcionó antes. Funcionó en España. Funcionó en Polonia. Funcionó en los primeros combates sobre Francia. Pero los alemanes han cambiado. Los Focke-Wulf 190 ya no se quedan a pelear en círculos. Atraviesan las formaciones, disparan una sola vez y trepan de nuevo antes de que la escolta pueda reaccionar. Usan el espacio vertical y la potencia bruta de sus motores. Los pilotos estadounidenses han sido entrenados para girar y maniobrar, para aprovechar la agilidad del Mustang. Pero girar cuesta tiempo. El tiempo quema combustible. Menos combustible significa un alcance de escolta más corto. Y eso deja a los bombarderos solos, cada vez más adentro de Alemania, sin nadie que los proteja. En el aeródromo de Debden, en Essex, el aire huele a aceite quemado y a preocupación. Las cuadrillas de tierra trabajan entre barro y frío, con las manos entumecidas, mientras los motores crepitan al enfriarse. Los pilotos se reúnen en barracones metálicos delgados que tiemblan cuando cambia el viento. Las reuniones matinales no son heroicas, son solo mapas, meteorología, rumbos y cifras de combustible. Y esas cifras rara vez sugieren que un hombre sobrevivirá más de 20 misiones. Un piloto destaca entre los demás, no porque presuma, sino porque se mueve como alguien que sigue pensando cada paso. Habla poco durante las reuniones, pero sus registros de vuelo llaman la atención. Regresa con más combustible del esperado, menos munición gastada y menos impactos en su avión. Sus victorias suelen figurar como probables, porque nadie ve caer a los aparatos enemigos. Los encuentros ocurren demasiado rápido o demasiado lejos. Los otros pilotos lo notan, algunos lo respetan, otros no confían en lo que no pueden explicar. El oficial de operaciones hace preguntas. El piloto se encoge de hombros y dice que tuvo suerte. Pero la suerte no se repite. Y sus resultados sí. Se llama Urban Leonard Drew, aunque todos lo llaman Ben. Nació en Kentucky y creció con una disciplina silenciosa de raíz presbiteriana. Antes de la guerra estudió ingeniería durante 2 años, hasta que el conflicto lo alejó de las reglas de cálculo y lo sentó en una cabina. Él no ve al P-51 como un símbolo ni como una leyenda. Para él, es un sistema. Sustentación, resistencia, empuje, peso. Conoce el techo de servicio del avión sin consultarlo.
Sabe cuánto se mueven los alerones a máxima deflexión. Conoce las velocidades de pérdida en distintos ángulos de alabeo, altitudes y cargas de combustible. Eso lo hace distinto de la mayoría de los pilotos de caza. Muchos vuelan por instinto y agresividad. Drew vuela por márgenes. No confía en su intuición, confía en sus cálculos. En Debden, llena cuadernos con esquemas, flechas curvas y números escritos en las esquinas. Los demás lo llaman el profesor. No como un insulto, pero tampoco exactamente como un elogio. Antes de la guerra, Drew trabajó en veranos en pequeños aeródromos de Ohio. Observó avionetas agrícolas volar bajo y con fuertes inclinaciones. Vio qué ocurría cuando un avión entraba en pérdida durante un giro. Vio barrenas, entradas bruscas en pérdida y el suelo acercándose a toda velocidad. Pero también vio la recuperación. Aprendió que el control tiene un borde, y que ese borde puede recorrerse si lo entiendes. La ingeniería le enseñó que los límites no siempre son muros. A veces son umbrales. Puedes tocarlos con seguridad si sabes exactamente dónde estás. La escuela de vuelo le enseñó la gestión de la energía. La velocidad es vida. La altitud es un seguro. Cada giro cuesta ambas cosas. El objetivo es hacer que el enemigo pague más que tú. Obligarle a perder velocidad. Forzarlo a giros más cerrados. Mantenerte por encima de él, detrás de él y más rápido que él. La doctrina es sólida. Drew la aprende, la respeta. Y luego, en silencio, empieza a probar dónde se dobla. En vuelos de entrenamiento en solitario practica toneles a alta velocidad, pasadas invertidas, pérdidas tipo hammerhead, siempre solo, siempre con cuidado, empujando lo justo para ver qué permite el avión. Nada de eso es temerario. Es curiosidad, no fanfarronería. Drew quiere entender cómo se comporta el Mustang cuando alcanza el límite del control. Aprende la vibración leve en la palanca justo antes de que el ala empiece a perder sustentación. Aprende cuánta deriva hace falta para contrarrestar el guiñaje adverso durante un tonel lento. Aprende qué ocurre cuando el piloto deja de luchar contra el avión y empieza a guiarlo. Sus instructores no ven nada de esto. Obtiene la calificación para el despliegue en el extranjero. Es enviado a Inglaterra. Se une al 31º Grupo de Caza y vuela su primera misión de combate en marzo de 1943. El combate real es más rápido y más duro de lo que el entrenamiento jamás sugirió. Las trazadoras arden con más intensidad. El miedo se mueve más despacio. Todo ocurre en fracciones de segundo. Drew no se congela, no se precipita, calcula. Después de su quinta misión, escribe una carta a casa. No menciona el miedo ni el peligro. Escribe sobre ángulos. Le dice a su hermano que los pilotos alemanes son hábiles, pero previsibles. Ascienden, pican, confían en la velocidad. Lo que no hacen, explica, es rodar invertidos con potencia en la parte alta de una chandelle. Lo que no esperan es un avión que atraviese la parte inferior de una maniobra, sin completar nunca un bucle completo. La carta no menciona victorias. Habla solo de posibilidades. Drew cree que el problema al que se enfrentan los cazas de escolta estadounidenses no es la valentía, es la geometría. Los cazas alemanes atacan desde arriba, usando la gravedad y la velocidad. Los pilotos estadounidenses intentan trepar para alcanzarlos, pero trepar cuesta energía. Para cuando el Mustang llega a la altitud del Focke-Wulf, el alemán ya ha disparado y está picando para alejarse. El Mustang sale en persecución. El alemán nivela, acelera y vuelve a trepar. El Mustang no puede igualar esa secuencia. La energía se agota. La corriente de bombarderos sigue avanzando. La escolta se queda atrás. La doctrina dice: permanecer con los bombarderos, mantener la formación, mantener la altitud, mantener la energía. Nunca perseguir a un solo enemigo lejos del grupo. Pero esa doctrina asume que ambos cazas parten en igualdad de condiciones. Asume que ambos pilotos se ven al mismo tiempo. Asume que el combate comienza de forma neutral. No es así. El alemán decide cuándo empieza la pelea.
El estadounidense reacciona. Algunos pilotos intentan girar más cerrado que el enemigo. El Mustang puede hacerlo, especialmente contra el Focke-Wulf más pesado. Pero girar cuesta tiempo. El tiempo quema combustible. Y supone que el alemán es lo bastante imprudente como para quedarse girando. La mayoría no lo es. Saben que el Mustang gira mejor, así que se niegan a girar. Golpean una vez y se van. El problema táctico permanece. Otros intentan picar con el alemán, pero el Focke-Wulf desciende más rápido. Su estructura más pesada y su motor radial toleran mayores velocidades. El Mustang puede alcanzarlo en una picada larga, pero solo si el alemán sigue descendiendo. Nunca lo hace. En su lugar, nivela, se extiende y vuelve a trepar antes de que el estadounidense cierre la distancia. Para entonces, el Mustang está lejos de los bombarderos y completamente solo. La conclusión es inevitable. No se puede derrotar a un oponente más rápido en línea recta. No se puede ganar un combate vertical contra un enemigo disciplinado que controla la entrada. La ecuación tiene que cambiar. Los mandos debaten tácticas. Amplían el alcance de escolta con tanques externos de combustible. Asignan cazas a formaciones específicas de bombarderos. Escalonan bandas de altitud. Son soluciones a nivel de sistema. Reducen las pérdidas, pero no resuelven el problema central. Los pilotos alemanes siguen controlando el combate. Los pilotos estadounidenses siguen reaccionando. Drew escucha en silencio durante estas sesiones de análisis. Dice poco, pero su mente está en otro lugar, concentrada en una pregunta que nadie se hace. ¿Y si el Mustang no intenta ni trepar ni picar más rápido que el alemán? ¿Y si cambia el eje del combate? El manual es claro. Nunca volar invertido en combate. La inversión consume energía. La sustentación se reduce. El avión cae dentro del giro. El piloto expone la parte inferior del aparato al fuego enemigo. Todo eso es cierto. Drew lo sabe. Pero está pensando en el tiempo, en la sorpresa, en lo que ocurre cuando el enemigo espera una respuesta y recibe la contraria, en un espacio que no sabía que existía. Lo dibuja otra vez en su cuaderno. Un tonel a alta velocidad en la parte superior de una trepada en zoom. No es un bucle. No es un split S. Es algo entre ambos. Un giro hacia una bajada invertida que fluye dentro de un viraje en picado. Lo bastante rápido para seguir con vida. Lo bastante inesperado para funcionar. Las matemáticas le dicen que es posible. El manual dice que lo matará. Drew cree que ambas cosas pueden ser ciertas, dependiendo de cómo se vuele. Cuando intenta explicarlo, nadie lo escucha. La idea suena demasiado abstracta, demasiado teórica. Un jefe de escuadrón le dice que se limite a las tácticas probadas. Otro le dice que piensa demasiado. Un tercero bromea diciendo que, si lo intenta en combate, se clavará de cabeza en el canal. Drew asiente y lo deja pasar. No discute. Simplemente sigue pensando. 7 de abril de 1944. La misión es escoltar bombarderos hasta Múnich. El cielo está despejado, los vientos son suaves, la visibilidad es excelente. Se espera la presencia de cazas alemanes. El vuelo de Drew recibe la misión de cobertura alta, orbitando por encima de la corriente de bombarderos a 26,000 pies. El frío se cuela a través de guantes y botas. El aliento empaña la cúpula. El mundo se siente silencioso, salvo por el rugido del motor y el crepitar de la radio. Se avistan bandidos. A las 3 en punto, arriba. 2 Focke-Wulf 190 se lanzan en picado a través de la formación, 2,000 pies más arriba. El ataque es de manual. Una pasada empinada y rápida. Destellos de cañón. Un bombardero empieza a dejar una estela de humo. Los alemanes salen de la picada y comienzan a trepar. El elemento de Drew está demasiado lejos. Para cuando giran, los alemanes ya están ascendiendo. Drew empuja la palanca de gases hasta potencia de emergencia de guerra. El Mustang se lanza hacia adelante. Tira del avión en una trepada en zoom, cambiando velocidad por altitud. Los alemanes lo ven y siguen subiendo. Saben que no puede alcanzarlos. Procedimiento estándar.
Treparán, nivelarán y se alejarán. Para entonces, Drew debería entrar en pérdida o quedarse atrás. No lo hace. En la cima de la trepada, cuando la velocidad cae por debajo de las 160 millas por hora, gira el avión e invierte el vuelo. El movimiento es suave, deliberado, sin vacilación. Centra los mandos y deja que el morro cruce el horizonte mientras vuela boca abajo. La gravedad se impone. El avión sigue respondiendo. No está haciendo un bucle. No está cayendo en vertical. Está recorriendo una trayectoria curva que conserva energía y cambia de dirección más rápido de lo que permitiría cualquier reversión normal. El líder alemán ve al Mustang voltearse boca abajo. Asume que completará un bucle o caerá en una maniobra de escape. Ajusta su trepada para evitar la trayectoria esperada. Pero Drew no sigue el camino esperado. A mitad de la bajada, Drew vuelve a poner el avión en posición normal y tira de la palanca en un giro de alta carga que corta por dentro del arco del alemán. El Focke-Wulf intenta romper. Ya es demasiado tarde. Drew dispara una ráfaga de 2 segundos. Las balas de calibre 50 destrozan la raíz del ala. El avión alemán se estremece, se desintegra y cae en espiral, envuelto en llamas. Drew suaviza el giro y busca al punto. El segundo alemán ya está huyendo. Drew no lo persigue. Asciende de nuevo hacia los bombarderos. Por la radio, su punto le pregunta qué demonios fue esa maniobra. Drew no responde. No tiene un nombre para ella. Solo sabe que funcionó. Tras el aterrizaje, la sesión de análisis es tensa. Drew informa del derribo. El oficial de operaciones le pide que explique la maniobra. Drew lo intenta. Habla de velocidades de alabeo, sustentación invertida y conservación de energía. Explica cómo el giro cambió la geometría del combate sin perder velocidad. El oficial lo escucha y luego le dice que no vuelva ya a hacerlo. No está en el manual. Si otros pilotos lo intentan sin comprender por completo la mecánica, morirán. Drew asiente. Entiende la preocupación. No está de acuerdo con la conclusión. Esa noche, 2 pilotos se le acercan en el club de oficiales. Quieren saber si la maniobra puede repetirse, si puede enseñarse. Drew les dice que no lo sabe con certeza. Solo la ha usado una vez en combate. Pero las matemáticas siguen siendo válidas. Si la velocidad se mantiene por encima de 150, si el giro es suave, si el piloto entiende hacia dónde apunta el vector de sustentación durante toda la maniobra, entonces sí, debería funcionar, debería. La palabra queda suspendida en el aire como humo. 3 semanas después, Drew vuelve a estar sobre Alemania. Esta vez las formaciones son mayores, más bombarderos, más escoltas, más cazas enemigos. La Luftwaffe lanza todo lo que tiene al aire. Focke-Wulfs, Messerschmitts, incluso antiguos 109 pilotados por aviadores inexpertos, desesperados por frenar las pérdidas. El escuadrón de Drew es atacado desde arriba. 4 alemanes realizan pasadas a gran velocidad. La formación se dispersa. Drew vira a la derecha, asciende, invierte el vuelo en la cima y transiciona hacia el giro en picado. Esta vez es más rápido, más fluido. Reconoce la sensación al instante. El Mustang responde como si hubiera sido construido para ese movimiento exacto. Un alemán intenta seguirlo a través del giro. Rota demasiado, demasiado lento. Pierde velocidad y entra en pérdida a mitad de la maniobra. El avión cae en barrena. Drew no dispara. El aparato ya está perdido. Otro piloto lo ve ocurrir. Un teniente llamado Vickers. En el siguiente enfrentamiento, Vickers intenta la maniobra por su cuenta. Rota demasiado despacio. El morro cae con demasiada inclinación. Tira de la palanca y soporta 7 veces la fuerza de la gravedad intentando recuperar. Pierde el conocimiento. Despierta 1000 pies más abajo. Solo. Desorientado. Vivo. A duras penas. Tras aterrizar, Vickers le dice a Drew que la maniobra es una locura. Drew acepta la crítica, pero traza una línea en su propia mente. Locura no significa imposibilidad. El rumor se extiende por el escuadrón.
Algunos pilotos sienten curiosidad. Otros se vuelven abiertamente hostiles. En la sala de preparación, un capitán llamado Riddle argumenta que Drew va a matar a alguien. Dice que los trucos no ganan guerras, que lo hacen la disciplina, el vuelo en formación, la doctrina. Drew no responde con argumentos. Hace una sola pregunta. ¿Cuántos bombarderos perdió la formación de Riddle la semana pasada? Riddle no contesta. Una semana después, un as alemán intenta la misma idea contra un grupo estadounidense. Invierte el vuelo en la cima de una trepada e intenta caer hacia una posición de disparo. Calcula mal la velocidad. El giro es demasiado agresivo. El avión entra en pérdida brusca, cae en barrena y se estrella en un bosque bávaro. Los pilotos estadounidenses lo presencian. Algunos quedan conmocionados, otros intrigados. La maniobra no solo es peligrosa de ejecutar, es peligrosa de enfrentar. Rompe las expectativas, altera el ritmo. Un piloto que espera un bucle o una picada se encuentra con algo que existe entre ambas cosas. Drew es citado en el despacho del comandante del escuadrón. El comandante es el mayor McCollum. Es duro, justo y visiblemente agotado. Le dice a Drew que deje de usar la maniobra. No está aprobada. No es segura. Va a provocar muertes. Drew pregunta si va a ser apartado del vuelo. McCollum dice que no, pero que esto es una advertencia. Drew asiente y dice que lo entiende. Entonces McCollum hace otra pregunta. ¿Puede enseñarse? ¿Puede estandarizarse? ¿Puede un piloto medio volarla con seguridad o requiere instinto? Drew piensa durante mucho tiempo antes de responder. Dice que no requiere instinto, requiere matemáticas. Si un piloto conoce las velocidades de pérdida, los índices de alabeo y los límites de carga, puede hacerse. Si un piloto adivina, muere. McCollum anota algo. Da por terminada la reunión. Drew sale del despacho sin saber si acaba de ser reprendido o reclutado en silencio. 2 meses después, empieza a circular un programa de entrenamiento no oficial. Está mecanografiado en papel fino, casi transparente, y se comparte solo entre pilotos experimentados. Describe una reversión a alta velocidad con giro y transición invertida. No tiene nombre, solo geometría, velocidades, ángulos, advertencias. El nombre de Drew no aparece en ninguna parte, pero sí aparecen los diagramas de su cuaderno. Para agosto, la maniobra ya se practica a gran altitud sobre la campiña inglesa. Los instructores observan desde abajo. Algunos pilotos la dominan en una semana. Otros nunca la intentan. Unos pocos se estrellan. No en combate, sino durante el entrenamiento. El mando debate si prohibir la maniobra por completo o formalizarla. La discusión se prolonga durante meses. Mientras tanto, los pilotos siguen usándola. Porque funciona. En octubre, un grupo de Mustangs se enfrenta a una formación de Focke-Wulf 190 cerca de Frankfurt. En menos de 2 minutos, 3 pilotos estadounidenses emplean la reversión con giro. 2 cazas alemanes son destruidos. El tercero rompe el combate y escapa. Después de la guerra, un piloto de la Luftwaffe capturado describe la maniobra durante un interrogatorio. La llama el giro americano. Dice que era imposible de contrarrestar. O la veías venir, o ya estabas muerto. Para el invierno de 1944, la maniobra ya tiene nombre, no oficial, no formal. Los pilotos la llaman el Giro de Drew. Otros la llaman el Rodillo de Debden. Algunos la conocen como el Crazy Ivan, tomado de las tácticas submarinas. El nombre no importa, los resultados sí. Las pérdidas de escolta empiezan a disminuir. No de forma dramática, no en todas partes, pero en los escuadrones donde los pilotos comprenden la maniobra, la tendencia cambia. Se pierden menos cazas innecesariamente. Más interceptores alemanes son forzados a la defensiva. Más bombarderos regresan a casa. El cambio es medible. Los números aparecen en los informes posteriores a la acción. Los analistas lo notan. Los tácticos lo notan. Para la primavera de 1945,
La maniobra ya se enseña en bases de entrenamiento en Estados Unidos. Después de la guerra, las fuerzas aéreas del ejército la estudian de manera formal. Los ingenieros revisan grabaciones de filmación. Calculan factores de carga, retención de energía y tasas de éxito. Su conclusión es simple. La maniobra funciona porque comprime el tiempo de decisión. Un bucle estándar o una maniobra de escape es predecible. El oponente puede seguir la trayectoria y ajustarse. La reversión con giro cambia de dirección a mitad de la maniobra. Obliga al enemigo a recalcular en tiempo real. La mayoría no puede hacerlo lo bastante rápido. Para cuando reaccionan, los ángulos ya son incorrectos. Años después, los pilotos de la Guerra de Corea aprenden la maniobra como parte del entrenamiento avanzado de combate aéreo. Con el tiempo, la maniobra se refina y se adapta a los aviones a reacción. Las velocidades aumentan, los márgenes se reducen, pero las ideas centrales permanecen. Rodar a alta velocidad. Transicionar por vuelo invertido. Controlar el ángulo de descenso. Conservar la energía. Para la época de la Guerra de Vietnam, alguna versión ya es práctica estándar. Todo piloto de caza la aprende. Casi ninguno sabe de dónde proviene. El efecto a largo plazo es más difícil de medir. ¿Cuántos bombarderos regresaron a casa porque un caza alemán rompió el ataque en lugar de insistir? ¿Cuántas misiones tuvieron éxito porque las escoltas se mantuvieron con la formación en vez de ser arrastradas a trampas verticales? Las respuestas existen, dispersas en registros de misión e informes de pérdidas a lo largo de décadas. Los números están ahí, y juntos cuentan una historia silenciosa. La negativa de un solo hombre a tratar la doctrina como algo sagrado cambió la forma en que volaron miles de pilotos. Urban Leonard Drew completa 69 misiones de combate. Se le atribuyen 6 derribos confirmados, probablemente más. Sobrevive a la guerra, regresa a casa, vuelve a la ingeniería, diseña avionetas agrícolas y aeronaves pequeñas. Nada famoso, nada celebrado. Rara vez habla de la maniobra. Cuando le preguntan, dice que tuvo suerte. Dice que el Mustang era un buen avión. Dice que los alemanes cometieron errores. Pero su cuaderno de vuelo cuenta otra historia. Los márgenes están llenos de notas. Los diagramas se repiten. Las velocidades están anotadas con precisión de una sola cifra. Esto no fue suerte, fue precisión. Décadas después, en una reunión de pilotos de caza en Nevada, un instructor le pide a Drew que explique la maniobra. Drew tiene 70 años. Sus manos tiemblan ligeramente. Su voz no. Habla de vectores de sustentación, autoridad de alabeo y gestión de energía. Dibuja en una pizarra los mismos arcos que había esbozado una vez en un barracón metálico delgado en Inglaterra, 50 años atrás. Los pilotos jóvenes observan con atención. Algunos han volado F-16 y F-18, reactores que giran más rápido y viran con más fuerza que cualquier Mustang que haya existido. Pero la geometría no ha cambiado. La lógica sigue siendo válida. Uno de los pilotos le pregunta a Drew si tuvo miedo la primera vez que lo intentó en combate. Drew hace una pausa. Luego dice que sí. El miedo era real. Pero el miedo no era el problema. La certeza lo era. Estaba seguro de que las matemáticas funcionaban. Estaba menos seguro de poder ejecutarlas. Y la certeza sin ejecución no es más que teoría. Así que lo intentó. El avión resistió. El alemán no. La maniobra sigue enseñándose. No bajo el nombre de Drew. No con sus dibujos. Pero existe, incrustada en la doctrina, enterrada en la memoria muscular. Cada vez que un piloto de caza invierte el vuelo en la cima de una trepada y transiciona a un ataque en picado, está volando sus matemáticas, incluso si no lo sabe. Drew muere en 1998. El funeral es discreto. El obituario es breve. Menciona su servicio, su familia, su trabajo en la aviación. No menciona la maniobra. La mayoría de los presentes no lo sabe. Algunos sí. Hombres mayores, pilotos. Se quedan al fondo y dicen muy poco. Después del servicio, uno de ellos escribe una carta a una revista de aviación,
Explica el Giro de Drew. ¿Qué era? ¿Por qué importaba? ¿Cómo salvó vidas? La carta se publica. Algunas personas la leen, menos aún la recuerdan. Pero la memoria no es cómo se mide un legado. El impacto lo es. Y el impacto de la disposición de un hombre a cuestionar, a calcular y a arriesgarlo todo en el filo de las matemáticas resuena cada vez que un piloto invierte el vuelo a gran altitud y cambia el ángulo de un combate. Los enemigos esperan líneas rectas, bucles, picadas. No esperan el espacio intermedio. Ese espacio es estrecho, peligroso, definido por números. Pertenece a quienes están dispuestos a poner a prueba el límite de lo que un ser humano y una máquina pueden hacer juntos. La guerra de Drew se libró en segundos. Su legado se mide en décadas. Un hombre, una maniobra, una negativa a creer que el libro ya estaba terminado. El cielo está lleno de esas negativas. La mayoría se olvidan. Algunas se entrelazan tan profundamente en la aviación que desaparecen. No porque fracasaran, sino porque funcionaron tan por completo que se convirtieron en la nueva regla.